Este jefe de cártel ha conseguido permanecer oculto durante décadas, mientras que este se esconde a plena vista. Los jefes de los cárteles en 2024 se han visto obligados a utilizar las tácticas más ingeniosas para mantenerse con vida o alejados de las autoridades. En algunos casos, ellos son las autoridades. Con muchos jefes de cárteles despiadados muertos o encarcelados de por vida, estos 7 reyes del submundo de la droga siguen prosperando. El Mencho. De agente de policía a uno de los hombres más temidos del narcotráfico, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha tenido una vida de altibajos. El Mencho adquirió notoriedad no solo por sus brutales tácticas para enfrentarse a sus rivales, sino también por secuestrar a los hijos de nada menos que el Chapo. Tras ser deportado a Estados Unidos a la edad de 30 años, El Mencho se unió a las fuerzas policiales locales de Cabo Corrientes y Tomatlán, en el estado de Jalisco. Sin embargo, abandonó las fuerzas disciplinadas y se unió al Cártel del Milenio. La astucia y crueldad de El Mencho le valieron rápidamente un puesto en las filas del Cártel del Milenio. Empezó como miembro del escuadrón de asesinos que protegía al narcotraficante Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona. Demostró ser un activo valioso, llevando a cabo misiones peligrosas y mostrando un nivel de brutalidad que conmocionó a Lampa. Pero las ambiciones de El Mencho iban mucho más allá de ser un simple soldado de infantería. Ansiaba el poder y el control, y sabía que la única forma de conseguirlo era establecer su propio imperio. Y así, emprendió un camino que cambiaría para siempre el panorama criminal de México. Con la experiencia y los conocimientos adquiridos durante su estancia en el Cártel del Milenio, El Mencho empezó a sentar las bases de su propia organización criminal. Reunió a un grupo de leales seguidores, individuos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para lograr sus objetivos. Y así nació el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG. La visión de El Mencho era clara: crear un imperio criminal que superara a todos los demás. Sabía que para lograrlo tendría que ser más agresivo y despiadado que sus rivales. El estilo de liderazgo de El Mencho se ha caracterizado por un nivel de brutalidad inaudito. No teme derramar sangre, eliminando a cualquiera que se interponga en su camino. Sus actos de violencia son tan impactantes que han enviado un mensaje claro tanto a los grupos criminales rivales como a las fuerzas de seguridad mexicanas. El Mencho es una fuerza a tener en cuenta. A medida que el CJNG crece en poder e influencia, la reputación de El Mencho como líder formidable se ha extendido como la pólvora. Su implicación en operaciones mundiales de narcotráfico, especialmente de cocaína y metanfetamina, le ha convertido en una fuerza a tener en cuenta a escala internacional. Hoy en día, El Mencho sigue siendo uno de los individuos más buscados, tanto en México como en Estados Unidos. Se han dictado órdenes de detención contra él, y el gobierno estadounidense ha llegado a ofrecer una asombrosa recompensa de $10 millones por información que conduzca a su captura. La búsqueda de El Mencho se ha convertido en una de las principales prioridades de las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera. Uno de los principales retos para capturar a El Mencho radica en su capacidad para ocultarse en las zonas rurales de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima. Estas regiones le proporcionan una red de apoyo, custodiada por mercenarios con entrenamiento militar. Actúan como escudo, lo que dificulta enormemente su localización por parte de las fuerzas de seguridad. Otro obstáculo al que se enfrentan las autoridades es la lealtad de los seguidores de El Mencho. El CJNG tiene fama de ser ferozmente leal a su líder, y esta lealtad se extiende incluso ante la intensa presión de las fuerzas de seguridad. La capacidad de El Mencho para inspirar y ordenar la lealtad de sus seguidores le ha permitido mantener su posición de poder. El Mayo, Ismael Mario Zambada García, alias El Mayo, ha conseguido mantenerse fuera del alcance de la DEA y de las autoridades mexicanas desde que entró en el negocio de la droga. Zambada no solo no ha ido a la cárcel, sino que ha llevado al cártel de Sinaloa a lo más alto, operando en la sombra. La vida de El Mayo está rodeada de misterio. Al estar en su línea de negocio, se ha visto obligado a permanecer fuera del radar. El hombre está tan fuera de la red que algunos creen que es una leyenda urbana, un boogeyman, un nombre que los narcotraficantes sacan a relucir de vez en cuando para asustar a la gente. Sin embargo, El Mayo existe. Sus allegados han revelado que no utiliza el teléfono ni habla en las reuniones. Ha ido mucho más allá para asegurarse de que permanece en las sombras como puede ser. El Mayo aprendió a permanecer oculto tras su primer roce con las fuerzas del orden en los años 70. Ganaba decenas de millones de dólares al año y, como haría cualquiera en su posición, empezó a vivir opulentamente. Fue un error que le costó caro, ya que condujo a la detención de su yerno y socio, Antonio Cruz Vázquez.
y a que el nombre de El Mayo apareciera por primera vez en los informes policiales. Había aprendido la lección: no dejarse ver. También intentó asegurarse de que todos los que le rodeaban siguieran los mismos principios. Su ascenso a lo más alto de la cadena de mando del cártel de Sinaloa se produjo después de que el Chapo lo incorporara al cártel para ayudar a mantener el control. El cártel de Sinaloa estaba constantemente en guerra con otros cárteles por las rutas de tráfico de drogas, lo que atraía demasiada atención. El Mayo se unió al grupo para ayudar a resolver los problemas sin violencia. Conocido como un maestro de la negociación, fue capaz de alejar al cártel de la violencia y llevarlo a la cima del negocio de la droga en todo el mundo. La habilidad negociadora de El Mayo también resultó útil cuando los hijos de El Chapo, Iván y Jesús Alfredo, fueron secuestrados por una banda rival. Los dos regresaron sanos y salvos a casa sin derramamiento de sangre tras la intervención de El Mayo. Sin embargo, hay informes de que la elusividad de El Mayo se debe a su cooperación con las autoridades. Hay información fidedigna de que el socio y yerno de El Mayo, Antonio Cruz Vázquez, trabajaba para la CIA. También se dice que presentó a El Mayo a la CIA. Aparte de la CIA, el cártel tenía vínculos con las fuerzas del gobierno federal mexicano. Estas alianzas suelen alabarse como la razón del éxito del cártel de Sinaloa. De hecho, un reportaje emitido en 2009 por la National Public Radio de Estados Unidos afirmaba que el gobierno estaba ayudando al cártel de Sinaloa a arrebatar al cártel de Juárez el control de la zona del Valle de Juárez. Un excomandante de la policía de Juárez también salió a confirmar que su agencia estaba trabajando con el cártel de Sinaloa y luchando en su nombre. El informe mostraba cómo el cártel había sobornado a altos mandos del ejército, que incluso participaron en asesinatos en nombre del cártel en numerosas ocasiones. Los datos sobre el bajo índice de detenciones de miembros del cártel de Sinaloa, en comparación con otros grupos, también se citaban como prueba de favoritismo por parte de las autoridades mexicanas. Aún así, El Mayo sigue al frente del cártel de Sinaloa, mientras su socio, El Chapo, languidece en la cárcel, y los Chapitos, los hijos del Chapo, luchan por arrebatarle el control del cártel. Los Chapitos. En el oscuro mundo del sindicato criminal más poderoso de México, el cártel de Sinaloa, un nuevo capítulo comenzó con el ascenso de un grupo conocido como Los Chapitos. Los hijos del tristemente célebre El Chapo no solo nacieron en el cártel, sino que fueron preparados para convertirse en su futuro. La historia inicial de Los Chapitos es un relato de legado, estrategia y búsqueda implacable del poder en las filas del cártel. La historia de Los Chapitos es inseparable de la leyenda de su padre, El Chapo, un hombre cuya notoriedad en el mundo del crimen organizado tiene pocos rivales. La sombra de El Chapo se cernía sobre México y más allá, y fue bajo esta inmensa sombra que sus hijos, Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, comenzaron su ascenso. Desde muy pequeños, los hermanos se iniciaron en las operaciones del cártel. El proceso de preparación fue exhaustivo. Ovidio, en particular, surgió pronto como una figura de interés. En el año 22, ya había llamado la atención de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU, que le sancionó, marcándole como un actor importante dentro del cártel. Su procesamiento en febrero de 19 consolidó aún más su condición de lugarteniente clave en la jerarquía del cártel de Sinaloa. Las primeras actividades delictivas de los hermanos fueron tan audaces como estratégicas. En octubre de 1929, la fallida operación para capturar a Ovidio en Culiacán, la capital de Sinaloa, convirtió la ciudad en una zona de guerra. La rápida y violenta respuesta del cártel para conseguir la liberación de Ovidio demostró no solo su potencia de fuego, sino también la importancia estratégica de los Chapitos dentro de la organización. Iván y Jesús Alfredo tampoco eran ajenos a los focos. Su secuestro por el CJNG en el año 26, en un restaurante de Puerto Vallarta, un acto descarado en el territorio del CJNG, fue un recordatorio de la volátil dinámica de las rivalidades entre cárteles. La fama de Jesús Alfredo alcanzó su punto álgido cuando fue incluido en la lista de los más buscados por la DEA, siendo el único hijo de El Chapo en obtener tan dudoso honor. Su procesamiento junto a su padre y otros líderes del cártel por cargos de narcotráfico en el año 25 consolidó aún más su papel en las operaciones internacionales del cártel. El menos conocido de los hermanos, Joaquín, mantuvo un perfil más bajo, pero su procesamiento junto a Ovidio por tráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos durante una década, de abril de 2008 a abril de 2018, reveló su importante implicación en las actividades del cártel. La ausencia de su padre tras su detención definitiva en 26 y posterior extradición a Estados Unidos dejó un vacío de poder dentro del cártel de Sinaloa.
Los chapitos, que se sentían con derecho al imperio que su padre había construido, se enfrentaron a El Mayo y a su tío, Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, en una lucha por el control. A medida que crecía el poder de los chapitos, también lo hacía la atención de las autoridades estadounidenses. A finales de 2021, el Departamento de Estado estadounidense había anunciado una asombrosa recompensa de $20 millones por información que condujera a la captura de los 4 hijos. A pesar de la presión, los chapitos intensificaron sus esfuerzos por ejercer el dominio del cártel. En febrero de 2002, hombres armados leales a los chapitos asediaron el municipio de Caborca, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, mostrando su poder de fuego y su control sobre los principales corredores de tráfico. La detención de Ovidio, en enero de 2023 en Culiacán, marcó otro momento clave para los chapitos. Las violentas secuelas de su detención, que incluyeron bloqueos, tiroteos con la policía y las tropas del ejército y el derribo de un helicóptero militar, demostraron una vez más la capacidad de respuesta rápida y contundente del cártel. La extradición de Ovidio a Estados Unidos en septiembre de 2023 para ser juzgado por múltiples cargos relacionados con el tráfico de sustancias controladas, el tráfico de armas, el blanqueo de dinero y la continuación de una empresa criminal, supuso un duro golpe para los chapitos. Sin embargo, aún está por ver el impacto total de este acontecimiento en la dinámica interna del cártel de Sinaloa y en el poder de los chapitos. La detención de Ovidio significa que los otros 3 hijos son los actuales jefes de los chapitos. Juan Pablo Ledezma. Juan Pablo Ledezma. Conocido como el presunto cerebro del infame cártel de Juárez, el ascenso de Ledezma a la cúspide del poder criminal es una historia envuelta en violencia y traición. Como presunto líder de la línea, el brazo armado del cártel dirige una legión de fieles seguidores y lleva a cabo operaciones que han dejado a las autoridades desesperadas por capturarlo. Hoy sigue siendo un fantasma, un fugitivo de la justicia, con un precio por su cabeza que dice mucho de su importancia en el mundo del AMPA. Nacido el 28 de diciembre de 1987 en la bulliciosa ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, los primeros años de la vida de Juan Pablo Ledezma tuvieron como telón de fondo la disparidad económica y la creciente influencia del narcotráfico. Ciudad Juárez, tristemente célebre por sus altos índices de delincuencia y por ser un hervidero de actividad de los cárteles de la droga, desempeñaría un papel fundamental en la configuración del destino del joven Ledezma. El cártel de Juárez, una fuerza dominante en la región, tenía sus raíces profundamente arraigadas en el tejido social de la ciudad. Esta organización acabaría convirtiéndose en el campo de pruebas de Ledezma. El cártel, conocido por su violento brazo ejecutor, la Línea, estaba en la vanguardia de la guerra contra las drogas, luchando contra cárteles rivales por el control de las lucrativas rutas del narcotráfico que cruzaban a Estados Unidos. Cuando Ledezma alcanzó la mayoría de edad, el cártel de Juárez estaba experimentando importantes transformaciones. La incesante presión de las fuerzas del orden y de los cárteles rivales estaba creando un vacío de poder que requería un nuevo tipo de liderazgo. Fue en este caos donde la ambición y la mente estratégica de Ledezma encontraron su vocación. Empezó a cultivar una red de contactos, alineándose con figuras clave de la línea y demostrando un profundo conocimiento de las operaciones del cártel. Los detalles exactos del ascenso de Ledezma al poder están envueltos en la naturaleza secreta de las operaciones de los cárteles. Sin embargo, está claro que su estilo de liderazgo fue decisivo para consolidar el poder y ampliar la influencia del cártel. Bajo su dirección, la línea se convirtió en algo más que un brazo ejecutor. Se convirtió en la encarnación del poder del cártel, un símbolo de control inquebrantable sobre sus territorios. Sin embargo, con el poder llegaron los enemigos. Uno de sus enemigos más acérrimos es el Chapo. Según algunas fuentes, el Chapo odiaba tanto a Ledezma que puso una recompensa de 15 millones de pesos por su cabeza. Resulta que Ledezma provocó la fractura de la alianza entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. Aparte de eso, se rumorea que orquestó la muerte del hermano de El Chapo, Arturo Guzmán Loera, asesinado en la cárcel. Con los principales miembros del cártel de Juárez en la cárcel, Ledezma dirige el cártel. Y con su liderazgo, el gobierno mexicano ha puesto una recompensa de $2 millones por información que conduzca a su captura. Enedina Arellano Félix. En el traicionero mundo de los cárteles de la droga, una mujer desafió las probabilidades y llegó a lo más alto. Enedina Arellano Félix, antaño una operadora entre bastidores, se convirtió en la líder del tristemente célebre cártel de Tijuana. Nacida en una familia de traficantes, utilizó sus habilidades financieras para sortear el caos y la violencia. Cuando sus hermanos cayeron en manos de la ley o tuvieron un final violento,
La mente estratégica de Enedina se convirtió en su mejor baza para hacerse con el control del cártel de Tijuana. En el hogar de los Arellano Félix, el negocio familiar era más que un medio para alcanzar un fin. Era un legado que esperaba ser heredado. A los 16 años, los ojos de Enedina brillaban con el sueño de convertirse en la reina del carnaval, un título que la coronaría como la Bella de Mazatlán. Pero el destino tenía otros planes. Sus hermanos, Ramón y Benjamín, ya marcados, huían de los gobiernos de Estados Unidos y México. La notoriedad de la familia ensombrecía sus ambiciones y la corona seguía siendo un sueño incumplido. Los hermanos Arellano Félix eran discípulos de Miguel Ángel Félix Gallardo, el célebre capo de la droga que controlaba el flujo de estupefacientes a través de la frontera. Bajo su ala recibieron el corredor de la droga en Tijuana, Baja California, puerta de entrada a los insaciables mercados del norte. Enedina, sin embargo, buscaba más el conocimiento que la notoriedad. Cursó una licenciatura en contabilidad en una universidad privada de Guadalajara, Jalisco. Con el título en la mano, Enedina volvió al redil, ocultando su experiencia tras un velo de modestia. A mediados de los 80, se integró discretamente a la empresa familiar, sin que las autoridades se percataran de su presencia. El cambio de milenio trajo consigo un cambio radical. Jesús Labra Avilés, conocido como el Chuy, cerebro financiero del cártel de Tijuana, fue capturado. A su paso, quedó un vacío, y Enedina estaba preparada para llenarlo. Mientras sus hermanos, Benjamín, Carlos, Eduardo, Francisco Javier, Francisco Rafael y Ramón, disfrutaban de la notoriedad de su imperio, Enedina operaba en la sombra. Con la captura de Benjamín Arellano Félix en 2002, la otrora fortaleza impenetrable del cártel comenzó a mostrar grietas. Uno a uno, los hermanos que habían construido un imperio sobre la crueldad y el miedo se encontraron entre rejas. Su ausencia creó un vacío de poder que amenazó con sumir a la organización en el caos. Pero en medio del caos, Enedina Arellano Félix surgió como la improbable heredera al trono. Con la mayoría de sus hermanos encarcelados o fallecidos, ella era el último pilar en pie de la dinastía en ruinas. El enfoque de Enedina hacia el liderazgo se apartó de la historia de derramamiento de sangre del cártel. Aportó una visión empresarial, alejando a la organización de las prácticas violentas que la habían definido bajo el dominio de sus hermanos. La nueva líder del cártel de Tijuana empezó a forjar alianzas con otras organizaciones delictivas, en marcado contraste con la preferencia de sus hermanos por los enfrentamientos violentos. Su mentalidad estratégica se centró en asegurar el futuro del cártel mediante alianzas calculadas y negociaciones astutas. A medida que el gobierno mexicano intensifica su ofensiva contra el cártel, el liderazgo de Enedina se ha puesto a prueba. Ha sabido evitar que el cártel de Tijuana se desmoronara bajo presión. Conocida como la jefa, la madrina y la narcomami, Enedina es el cerebro financiero de las operaciones del cártel. Su experiencia en el blanqueo de dinero y la administración financiera se ha convertido en el alma de la supervivencia del cártel. Chiquito Malo. En el corazón de la criminalidad colombiana ha surgido un nuevo capo que proyecta una larga sombra sobre el hampa del país. Conocido por el apodo de Chiquito Malo, este enigmático personaje ha ascendido a la cúspide del poder, convirtiéndose en el líder de las AGC. La AGC, también conocida como los Urabeños o el Clan del Golfo, es famosa por su férreo control de diversos negocios ilícitos. El ascenso de Chiquito Malo se produjo tras la dramática caída del infame Otoniel, lo que supuso un cambio sísmico en el equilibrio de poder. En el calor abrasador de San Pedro de Urabá, un pequeño municipio situado en el departamento de Antioquia, al norte de Colombia, nació un niño que se convertiría en una figura formidable en el mundo del crimen organizado. Este niño, Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, sería más tarde temido y conocido por el alias de Chiquito Malo. Su viaje al pozo de la criminalidad comenzó en las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, una organización paramilitar con una notoria reputación de violencia y control. Como miembro del bloque bananero, Chiquito Malo se curtió en la dura realidad de la vida paramilitar, aprendiendo los entresijos de las actividades ilícitas en la región de Urabá, un hervidero de narcotráfico debido a su situación estratégica. Su crueldad y su perspicacia estratégica no pasaron desapercibidas, y cuando las AUC se desmovilizaron en noviembre de 2004, Chiquito Malo, en lugar de dejar las armas, eligió un camino que le llevaría más profundamente a las sombras. Las AGC, nacidas de los restos de las AUC, se convirtieron en el nuevo hogar de Chiquito Malo. Allí ascendió rápidamente, aprovechando su profundo conocimiento de la región de Urabá, para controlar las rutas del narcotráfico a través del Golfo de Urabá. Su influencia creció,
y a los 25 años, Estados Unidos lo había acusado formalmente de ser uno de los principales líderes de la estructura del narcotráfico, una prueba de su poder dentro de la organización. A pesar de la intensa persecución de las autoridades colombianas, la astucia de Chiquito Malo le permitió eludir su captura, sobreviviendo a una redada que se cobró la vida de 3 miembros de su equipo de seguridad y provocó la captura de otros 4. Su habilidad para pasar desapercibido no hizo sino aumentar su mística y su poder. En febrero de 21, la muerte de Nelson Hurtado Simanca, alias Marihuano, el segundo al mando de los urabeños, propulsó a Chiquito Malo a convertirse en la mano derecha del entonces líder, Otoniel. Esta posición de confianza le situó en el corazón mismo de las operaciones de la AGC, a tiro de piedra de la cúspide del poder que pronto alcanzaría. Las tornas del destino cambiaron rápidamente en el seno de la AGC, cuando, en octubre de 21, las autoridades colombianas capturaron a Dairo Antonio Usuga, conocido infamemente como Otoniel. Su detención conmocionó a los urabeños y dejó un vacío de poder en la cúpula de una de las organizaciones criminales más temidas de Colombia. Fue Chiquito Malo, lugarteniente de confianza de Otoniel, quien tomó las riendas del poder con ambas manos. El ascenso de Chiquito Malo a la dirección de la AGC no estuvo exento de pruebas. Heredó una organización sumida en el caos, luchando contra la implacable persecución de las fuerzas del orden, las fracturas internas y la amenaza constante de facciones rivales. Sin embargo, con una mezcla de crueldad y astucia estratégica, Chiquito Malo empezó a consolidar su control sobre el extenso imperio de la AGC. Uno de sus primeros actos como líder fue sofocar el germen de la rebelión interna. Bajo su mando, la AGC era un barco hermético, y cualquier atisbo de disidencia era respondido con medidas decisivas. Ejemplo de ello fue el destino de Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias Siopas, un miembro de alto rango que ambicionaba labrarse su propio feudo dentro de la organización. A principios de la década de los 23, Siopas fue encontrado muerto, un duro mensaje para cualquiera que pudiera desafiar la supremacía de Chiquito Malo. Más allá de las luchas internas por el poder, Chiquito Malo se enfrentaba a una compleja red de alianzas y rivalidades. La larga asociación de las AGC con el cártel de Sinaloa siguió reforzando sus actividades de narcotráfico, mientras que las conexiones con mafias europeas, como la Ndrangheta y los grupos balcánicos, ampliaron su alcance global. En el ámbito nacional, las AGC se vieron inmersas en un amargo conflicto con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, por los lucrativos territorios del narcotráfico y la minería ilegal, especialmente en los departamentos de Chocó y norte de Santander. Bajo el liderazgo de Chiquito Malo, las actividades delictivas de las AGC han florecido. Los tentáculos de la organización se extienden ahora a la minería ilegal, la extorsión, el contrabando y el tráfico de inmigrantes, generando enormes beneficios que consolidan aún más su posición en el hampa colombiana. Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es un nombre que es sinónimo de autoridad en los pasillos del gobierno de Venezuela. Como ex vicepresidente, presidente en funciones en tiempos de agitación y militar, la influencia de Cabello ha sido tan vasta como los extensos paisajes de la nación. Sin embargo, a sus espaldas corren rumores de un legado más oscuro, que pinta la imagen de un hombre al mando del tristemente célebre Cartel de los Soles. Estas acusaciones, que arrojan largas sombras sobre su ilustre carrera, sugieren un imperio clandestino de narcotráfico y corrupción. La destreza política de Cabello se puso de manifiesto por primera vez cuando fue nombrado vicepresidente de Chávez en enero de 2002, un cargo en el que orquestó el delicado baile entre los poderes ejecutivo y legislativo. Su lealtad a Chávez fue inquebrantable, y cuando el país sufrió un intento de golpe de Estado en abril de 2002, fue Cabello quien asumió brevemente la presidencia, asegurando la continuidad del legado de Chávez. En medio de la fanfarria política, se despliega una narrativa siniestra que ensombrece la ilustre carrera de Diosdado Cabello. Se dice que el Cartel de los Soles, un nombre que evoca imágenes de un sindicato criminal envuelto en secreto, tiene un líder formidable en Cabello. Las acusaciones se arremolinan en torno a su profunda implicación en el tráfico internacional de drogas, una afirmación que, de ser cierta, revelaría una doble vida de una duplicidad sin precedentes. El gobierno de Estados Unidos, vigilante e inflexible, inició una serie de investigaciones sobre estas graves acusaciones. Surgieron informes que pintaban a Cabello como el capo del Cartel de los Soles, implicándolo en una red de operaciones de narcotráfico que supuestamente abarcaba continentes. Generales de alto rango del ejército venezolano también se vieron envueltos en estas acusaciones, sugiriendo una connivencia de poder e ilegalidad. Las repercusiones de estas acusaciones se hicieron sentir en todo el mundo, provocando una rápida respuesta internacional. A Cabello le llovieron sanciones de países como Canadá, la Unión Europea y Suiza, cada una de las cuales congelaba activos y prohibía la entrada,
alegando la erosión de los principios democráticos y las violaciones de los derechos humanos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas decisivas, sancionando no solo a Cabello, sino también a su familia y asociados, acusándolos de aprovechar su poder político para el enriquecimiento personal mediante la extorsión, el blanqueo de dinero y la malversación de fondos. Se dice que las sanciones, una acusación condenatoria, han encontrado activos de Cabello por valor de aproximadamente $800 millones, una cifra que él refuta públicamente. Estos acontecimientos han proyectado una larga sombra sobre el panorama político de Venezuela, con la reputación de Cabello pendiendo de un hilo y la posición internacional del país empañada por el espectro de la narcopolítica. En la actualidad, Cabello es capitán de las Fuerzas Armadas venezolanas y miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela. Con sus cargos en el gobierno, es fácil ver por qué la gente le acusa de dirigir el cártel del narcotráfico, el cártel de los soles. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que se reproducen en tu pantalla para ver contenidos similares.